bota uno por ahí. Y tenía un video que quería mostrarles y se lo puedo resumir ya que no me funcionó el formato. El video se llamaba La vida es una montaña rusa. Es uno de esos videos motivacionales que tanto pululan por WhatsApp, uno de esos que mandan y mandan por todas partes, en todos los grupos que está los ve. Y es un hombre hablando de cómo la vida, cómo en la vida cuando uno muere, el electrocardiograma muestra una línea recta, ¿cierto? Pero para mostrar que hay vida, ¿qué es lo que hace? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿sí? Y decía este video que es justamente esos altibajos de la vida lo que nos recuerdan que estamos vivos. Que cuando la vida es estática y lineal, quiere decir que uno como que murió. Lo curioso y la tesis de este hombre es que todos nosotros anhelamos que nuestra vida sea, bueno, o no así, más bien así, ¿cierto? Hacia arriba. Que uno quiere como estabilidad, una estabilidad que vaya en aumento, que como que nos lleve al éxito, pero la verdad, lo que vivimos en la cotidianidad es que, ¿cierto? Un sube y baja constante, una montaña rusa, como decía. ¿Por qué empiezo con este tema hoy? Porque hoy vamos a ver un texto, bueno, un conjunto de textos que nos va a hablar de la perspectiva con la cual tú ves tu vida. No sé si te has puesto a pensar eso. Tú vives tu vida de acuerdo a una cosmovisión de ella, a una perspectiva que tienes. Y tú lees cada momento, cada circunstancia, buena o mala, como tu mente y tu corazón está alineado para leerlo, tu cosmovisión. Hoy vamos a ver un hombre que sí supo leer la vida como él. Y oro que a través de su historia el Señor nos bendiga y te bendiga especialmente con la gracia de ver la vida de la manera en que este hombre la vio. Hoy vamos a hablar de José. ¿De quiénes hemos estado hablando hasta ahora? Jacob y Abraham. Muy bien. Y estamos en una serie que se llama Historias de Gracia. Vamos a meternos en la vida de Jacob, de José, que a comparación de Jacob, ¿cierto?, que era un engañador, José, vamos a ver una y otra vez que es un hombre que reconoce a Dios, que ama a Dios, que depende de Dios. Sin embargo, su vida, aún con toda esa belleza de devoción y de entrega, es así. Y eso sí que va a ser una montaña rusa. Y quiero que vean ese panorama de la vida de esta manera. José va a tener varias subidas y bajadas, éxitos y colapsos, bendiciones y pruebas. Esta serie es una serie biográfica, entonces no tenemos un pasaje como tal, sino que tenemos una serie de pasajes bíblicos. Para que no te pierdas, ahí en la presentación vas a ver algunos de los textos que vamos a leer, pero vamos a caminar desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. Así que, como dicen las montañas rusas, abróchense esos cinturones que vamos a arrancar, ¿vale? 37 al 50. Para que no se me pierdan, quiero mostrarles un poquitico de la estructura. La vida de José, en la narración bíblica, parece que nos hace como una división por escenas. Una escena en la casa de su padre, una escena cuando es vendido como esclavo a Potifar, una escena en la cárcel, una escena en la casa del faraón. En cada una de esas escenas, Dios va a mostrar cómo Él bendice a Jacob muchísimo y lo pone sobre todo. Ese es un patrón que se va a repetir. Pero también junto con esa bendición siempre hay una prueba de Dios, algo difícil que atravesar. Por eso en la historia vamos a ver que José si está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Listo? Traten de cazar eso en toda la narración que vamos a tener. Arranquemos pues esta predicación que la he titulado José viviendo y viendo la vida desde la perspectiva de Dios. Viviendo y viendo la vida desde la perspectiva de Dios. Aquí está la primera escena.
José en la casa de su padre. Capítulo 37, versículos 2 al 3. Aparece la bendición. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, bien jovencito, él apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, por lo que lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas o de colores, otra traducción. Y viendo sus hermanos esto, que amaba más a José, ellos comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. La bendición de Dios sobre José arranca muy temprano. Parece que el favoritismo de su papá le había ganado un lugar como de honor, de afectos, como una posición sobre sus hermanos, de preferencia. ¿Cómo se mostraba? Con las túnicas que le tenían. Y Dios no solamente bendice a José de esa manera, sino que desde ese mismo momento José empieza a tener unos sueños muy particulares. Recuerdan que él soñó una vez que había unas gavillas, ¿cierto? Lo que recogían, unas gavillas, y había 11 y todas se doblaban ante la de él. Y después tuvo otro sueño con los astros, como el sol, la luna y 11 estrellas también se postraban ante él. Y él pues iba y compartía eso con sus hermanos, lo que no era muy bien recibido entre ellos. Aunque José era bien, digamos, consentido por su padre, tenía esta bendición de ver esos sueños de grandeza que Dios le estaba poniendo en el corazón. José también atraviesa en esta escena por un proceso de prueba. Dice que esa preferencia de su papá hizo que sus hermanos lo odiaran, tanto que ni siquiera lo saludaban, ¿sí? Ni siquiera lo saludaban, y ellos empezaron a tramar cómo poder deshacerse de él, y en un momento preciso que su papá lo mandó para que pisteara a los hermanos a ver qué estaban haciendo. Lo vieron, estaban muy lejos de casa, lo cogieron, lo iban a matar, pero al final uno dice: no, más bien vendámoslo, que la sangre de nuestro hermano no caiga sobre nosotros, y lo vendieron como esclavo a Egipto. Ellos en últimas van a cargar esta culpa por muchos años, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí yo quiero que a través de cada escena hagamos como ecos, como que luz trae cada situación por la que atraviesa José, que luz trae a nuestra vida. Y aquí hay dos cosas muy puntuales, para quienes son padres. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que hace como los favoritismos en la familia. Recuerdan que Jacob era un hombre que parecía que constantemente tendía al favoritismo. ¿Con quién había hecho antes favoritismo Jacob? Con Raquel, su esposa, ¿cierto? Sobre la otra. Y la otra era tratando de ganar su amor, su afecto a través de tener muchos hijos, pero no lo logró. Ahora se repite el mismo patrón. ¿Qué está haciendo aquí? Otra vez un hijo sobre el resto de los hijos y crea un caos. Nosotros necesitamos aprender como papás a amar a los hijos de manera equilibrada, porque esos favoritismos que a veces solemos tener terminan generando muchas guerras. Pero lo otro es que al ver la vida de José, que tenía tanta grandeza en su corazón y en sus sueños, uno necesita aprender a manejar la grandeza con sutileza, o más bien con humildad. Y puede que uno tenga muchos dones y muchas capacidades y sueños, pero uno necesita aprender a ser humilde para poder ganar el favor también de otros, para que eso no sea tropiezo para otros. Porque realmente vemos un muchacho muy incauto que, culturalmente hablando, se pone a decir que él va a ser el más grande cuando es el menor, y que todo el mundo se va a postrar ante él. Realmente eso muestra mucho del corazón de José, porque no es simplemente como soltar un sueño por soltarlo. Había algo en el corazón de José. Y esta es una historia que, curiosamente, como hemos venido hablando, aunque habla de grandeza, es una grandeza que comienza para abajo, ¿sí? Unos sueños enormes y una grandeza que comienza como en una cisterna y luego como un esclavo. Mis hermanos, no te sorprendas si las grandes promesas de Dios para tu vida comienzan de para abajo. Otra vez, no te sorprendas si las grandes promesas de Dios para tu vida comienzan de para abajo.
porque parece que es parte del obrar de Dios. Y vamos a ver cómo lo articula el Señor. Y aquí llegamos a la segunda escena. José se lo llevan, literalmente, y lo venden a Potifar, a un egipcio como dirigente en Egipto. Y este hombre lo compra, y dice el capítulo 39, versículo 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ahora bien, escuchen ¿cuántas veces se va a repetir esta fórmula? El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Llegó un hombre bastante confiable. Algo que resalta la bendición de Dios, una y otra vez se repite la misma cosa. El Señor estaba con José y lo bendecía. Era evidente para un no creyente como Potifar que Dios estaba con ese muchacho que había comprado. Era evidente para él. Es que este muchacho tiene algo de Dios, algo de Dios. Y eso ganó una confianza enorme y obviamente Dios prosperó todo lo que puso en manos de José. José hasta aquí solamente era un pastor y parece que en la historia, no se nos dice, pero Dios le dotó para lo que tenía que hacer, como que le dio dones administrativos para poder hacer aquello para lo cual lo estaba llamando y donde lo estaba poniendo. Y no solamente le daba los dones, sino que lo prosperaba en todo. Y se encarga el relato bíblico de asegurar que fue Dios el que lo hizo. Es decir, no dice, no, es que ese José era un monstruo para la administración. No. Dice, Dios prosperó todo lo que puso en manos de José. Por causa de José, Dios bendijo la casa de un pagano. Todo lo que él tenía, tanto en la casa como en el campo, fue bendecido por Dios a causa de un creyente que estaba ahí puesto. Pero otra vez los picos vienen con bajadas. Resulta que en el capítulo 39, versículo 7 de adelante, dice eso. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Esta es la traducción paisa, ¿no? Empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Bueno, atrás dice que José tenía muy buen físico y que era muy atractivo, es decir, el hombre la pinta, pues. Y le echó el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi patrón? ¿Cómo podría pecar yo contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir sus responsabilidades. Entonces, la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Como iba todo de bien. Y José es el primer relato donde encontramos acoso laboral, acoso sexual en el trabajo. ¿Cierto? José es claro en marcar esto, aunque el patrón ha confiado mucho en él, es a causa del Señor que él no se mete con su esposa. Y eso es importante porque en las otras historias de gracia, ¿se acuerdan que no había temor de Dios?
Había era más bien como un temor a que las cosas me salieran mal o que pronto me fueran a coger. No, aquí hay un hombre que tiene temor de Dios. Dice, yo no voy a pecar contra Dios en esto. La esposa de Potifar miente y bueno, José lo cogen y termina en la cárcel. Aquí tenemos esa historia de picos y bajadas. Nosotros somos creyentes que hemos sido dotados por Dios. Cada uno, según la palabra de Dios, ha sido dotado por el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes algo regalado por Dios, dones, capacidades particulares. Dios te ha dotado a fin de que tú puedas ser una bendición en el lugar donde te ha puesto a trabajar. Tú eres una bendición no solamente para la iglesia, tú eres una bendición de Dios en los lugares donde estás. Y oro que el Señor nos dé la gracia de entender cada vez más esa realidad, de que Dios sí puede traer mucha prosperidad y mucha bendición a las empresas, a las oficinas y a los lugares donde te ha puesto a trabajar. Tú no estás ahí para ganar plata. Tú no estás ahí para ganar plata. El propósito de Dios al ponerte en un trabajo no es que ganes plata. Sí, a través de eso viene el sustento, es cierto. Pero Dios quiere que en la manera en que nosotros trabajamos sea evidente para los no creyentes que hay un Dios que nos bendice y que los bendice a ellos a causa de nosotros. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Implica que la forma en que trabajas, tu profesionalismo, la ética, la excelencia, la puntualidad, el respeto y los resultados que tienen, habla del Dios en quien tú crees. Habla del Dios en quien tú crees. Como cristiano, tú siempre tienes que tener en cuenta esto. Tú tienes la camiseta puesta. Tienes la camiseta puesta. Y lo que tú hagas o dejes de hacer, siempre va a hablar más allá de ti. Va a hablar del Dios en quien tú crees. ¿Sí? Ahora, sin embargo, nosotros debemos ser conscientes de que muchas veces hacer lo correcto en el trabajo, delante de Dios, no necesariamente quiere decir que todo te vaya a salir bien. Muchas veces, obedecer a Dios por la ética, por el temor de honrarlo a Él, te va a tocar decirle no a ciertas trampas, no a ciertos negocios, no ceder al engaño de los clientes, no inflar los precios, no tener una doble contabilidad, decirle no a papeles que te están pidiendo y que tú no tienes o que no son ciertos, decirle no a cosas que es que se me va a perder este trabajito, o se me va a perder esta bendición, pero es que entonces no tengo el descuento. No se nos prometió que obedecer a Dios fielmente siempre iba a repercutir como en algo que iba a salir bien, ¿no? A veces obedecer a Dios te va a doler, en especial cuando se trata de temas laborales, de este tema económico, ¿cierto? Porque es que si digo que paso otra factura, o si paso otra cuenta de servicios, o si presento otros papeles, de pronto me va mejor y pues el Señor sabe que yo estoy como apretadito y gracias al Señor que ahí tengo como subsidiar. Es más, es parte de la provisión de Dios para mi vida. Cuidado, ¿sí? Cuidado. Por eso dice Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 13 al 17. Hermanos, ¿y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y con respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, escucha esto, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Amén. Aquí José, bueno, se acabó esa buena racha donde Potifar y es enviado a la cárcel. Capítulo 39, por favor, háganlo ahí. Versículos 21 al 23.
aún, dice al final del capítulo, del versículo 20, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Nuevamente, la bendición de Dios, abundantemente sobre ese muchacho. Así, todo lo que ese hombre hacía, todo eso el Señor lo prosperaba. Una cosa espectacular. Ahora, aún en la cárcel, me encanta eso, que aún en la cárcel Dios estaba con él y no dejaba de mostrarle su amor. Pon aún línea, Dios estaba con él y no dejaba de mostrarle su amor. Pon qué llenarías ahí. Aún en la quiebra, Dios estaba con él. Aún en la soledad, Dios estaba con él. Aún en... Qué belleza uno poder comprender la vida así. Ver la vida así. Aún en esto que es tan malo, Dios ha estado conmigo y no ha dejado de mostrarme su amor. El guardia no tenía que preocuparse por nada y de hecho la bendición de Dios se revela más adelante también cuando llega el copero y el panadero que tienen sueños y Dios dice, pues José dice, no, Dios puede dar esa interpretación y Dios efectivamente le da la interpretación de los sueños del copero y el panadero. Sin embargo, viene la prueba. 2 años de olvido. Resulta que José interpreta los sueños de estos 2 hombres. A uno le iba a ir muy bien, al otro le iba a ir muy mal. El panadero le fue muy mal. Y José se acerca a aquel que sabía que iba a ganar el favor del faraón para que lo llevaran nuevamente allá. Le dijo, por favor, capítulo 40, versículos 14 y 15. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Pero bueno, en el versículo 23 dice, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Y aquí vemos a José nuevamente prosperado por el Señor, pero nuevamente una prueba grande de Dios. A veces uno como que quiere acelerar las cosas, ¿no? Como que, venga, yo tengo un amigo en la alcaldía, yo tengo un amigo aquí, yo tengo un amigo por acá, que puede de pronto gestionarme esto un poquitico más rápido. Sí o no que nosotros tratamos de acelerar los procesos con Dios, a toda costa, ¿no? Eso, como dicen por ahí, lo malo es la rosca, eso no está... Ese es un principio con el cual nosotros dirigimos la vida a veces y tratamos de acelerar las pruebas a través de las cuales el Señor nos está tratando. José, obviamente, lo hizo también, hermano, dígale al faraón que acuerde de mí, ¿entiende? Que yo lo hice bien, para que todos los personajes se están volviendo como paisas, ¿no? Y el Señor soberanamente deja 2 años de olvido, 2 años en la cárcel, 2 años en la cárcel. Y quienes han visitado una cárcel saben que eso no es para nada agradable, para nada agradable. José mostró de alguna manera su debilidad en esto, pero Dios soberanamente tenía un propósito con esto. Y más adelante iba a bendecir a José con mucha prosperidad, interpretando otros sueños más grandes. José aquí tardaría 13 años de prueba. Recuerden, él salió, la historia arrancó con ¿cuántos años? 17. ¿Y alguien sabe a qué edad empezó a ser el segundo del faraón? A los 30 años. ¿Cuántos años son de diferencia? 13 años de prueba hasta que llegara el momento de exaltación. ¿Por qué el Señor se tarda tanto en cumplir esos sueños que tenía José? ¿Por qué? ¿Por qué creen?
Había que formarlo, ¿qué más? Capacitarlo, madurarlo, importantísimo madurarlo. Mis hermanos, todos necesitamos ser tratados por el Señor. Por favor, recuerden eso. Todos necesitamos ser tratados por el Señor. Ahora, José inicia como un fariseo, recuerden esto, como un fariseo que enjuicia a sus hermanos, que es, discúlpenme, el soplón de la familia, el que está ahí como cazando qué es lo que está haciendo mal para decirle al papá, el que mandan a espiar. José es este que tiene como aires de grandeza, ¿cierto? El hijo de papá, que tiene aires de grandeza, boquisuelto y presumidor. Ahí está José arrancando su vida. Pero antes de llegar a la grandeza prometida por Dios, es tratado con amor por el Señor. ¿Pasa eso hoy en día? Lastimosamente la persona que le pedía hacer un testimonio no pudo estar, pero me autorizó a contarles un poco de su testimonio. No, pastor, dígalo usted más bien y yo digo que es verdad. Algo que a mí me encanta de ser pastor es que tú siempre estás viendo como la vida de Dios en perspectiva, ¿cierto? Tú estás desde el momento en que la persona arranca, en todos los altos, los bajos, y ves cómo Dios está tejiendo la historia. Si hay algo que a mí me fascina ser pastor, es ver cómo Dios teje la historia. Quizás, por ejemplo, para Carmen, que ha sido mi madre espiritual desde que me cogí a los 15, 16 años que llegué al Redil. Carmen ha sido quien me acogió y me acompañó durante muchos procesos. Seguramente estar aquí hoy también es como ver parte de toda la historia, ¿sí? Es parte de la historia. Aquí está la historia de un hermano nuestro que me permitió, recuerden, él me permitió hablar de él, ¿no? Que cuando yo lo conocí hace unos 3 años atrás, se me presentó así: mi nombre significa emperador, ¿cierto? Mi nombre significa emperador, de raíz fuerte, ¿cierto? De la realeza. Y yo, uy, mucho gusto, hermano Jonathan. Y un hombre con un buen puesto en la gobernación, bien económicamente, una familia muy linda, un hombre piadoso, con mucho recorrido en la palabra del Señor, unas prácticas espirituales muy marcadas, ¿cierto? Un hombre muy impetuoso. Y yo, un hombre con mucho gusto, pues. Y en el camino de esos 3 años de caminar con ellos, como si suele pasar, nos llamaron de la alcaldía a renovar el contrato y quedamos derrocados y pelados. Claro, empezó, como dice el dicho por ahí, empezó Cristo a aparecer, empezó el padecimiento. Todo el castillo se empieza a desmoronar, toda la fuerza, el ímpetu y la desarticulación de todo lo que representaba su vida, su seguridad, empieza a desbaratarse. Y este hombre que se presentaba como con tanto ímpetu, tan generoso, tan dado a servir de alguna manera económicamente a otros, ahora ya no tenía con qué. Ahora era un hombre que aprendió el oficio de la casa, ¿cierto? Y su esposa es la que puede salir y el Señor le abre puertas a ellas para que trabaje. A él no, por 1 año casi y medio. Y en ese camino, obviamente de tanto desestructurarse, caminando con él todo el tiempo, llegamos a un diálogo aquí en Aviva. Me decía: pastor, yo reconozco que yo soy un hombre orgulloso. De hecho, a mí cuando llego a la comunidad a veces como que no me gusta saludar a ciertas personas, y yo sé con quién me junto y con quién no. A mí me cuesta servir, a mí me cuesta mucho servir, pero siento que el Señor ha estado tratando conmigo. Y en ese proceso yo le dije: mira, yo tengo un encargo precioso, quiero que tomes el liderazgo del ministerio de facilitadores. Vas a servir a los hermanos,
vas a servir el café, a poner las sillas, a limpiar el lugar cuando salgas. Y en estos 2 años de ver a este hombre, pues recordando obviamente al hombre que se me presentó, de ver la belleza de la alegría de, pastor, así se quedaron bien las sillas, si no se las voy a poner mejor así. Señor Jesús, ¿quién hace eso sino el Señor? En el camino siguen los altos y los bajos. Su esposa se enferma gravemente y otra vez se hace mucho más siervo en su casa. Después de tanto tiempo de esperar, en estos días me ha pedido orar especialmente por un puesto. Y el sábado me llamó y me dijo, pastor, me dieron el puesto. Un puesto que nunca ha tenido en su vida. Un puesto que es más grande que sus expectativas, un puesto que es más grande que sus capacidades. Sí, pero no sé por qué Dios ha hecho esto. Yo decía, José, siento que no es el mismo José que se presentó hace 3 años. Este es otro José. Esto sí. Yo me di cuenta que el Señor me tenía que tratar. El Señor sigue haciendo eso una y otra vez. José llega a Egipto totalmente cambiado. Capítulo 41, versículo del 37 en adelante. José le interpreta los sueños, le dice que realmente Dios es el que lo puede revelar. Aquí no hay un hombre que se presenta, no, faraón, venga, que yo le interpreto, dígame a ver qué es eso, yo le digo, ya mismo le digo qué es lo que le pasa. No, Señor, el Señor puede darle el sueño. Es un hombre muy sencillito ya, muy sencillito. Dios puede darte eso, faraón. Le interpreta el sueño, y el faraón, y aún más allá del sueño, le da una estrategia, de hecho, para afrontar la crisis que venía, porque a través del sueño Dios le estaba asegurando al faraón que él, que es el soberano de la historia, había decidido bendecir 7 años a Egipto, con abundancia para que eche para arriba, para que tire para todos lados, pero seguidos de 7 años de una hambruna impresionante, que Dios soberanamente lo había decidido. Y José le es dado al Señor esta estrategia. Vaya conmigo al 33, por favor. Por todo esto, después de decirle la estrategia, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá. Y así la gente del país no morirá de hambre. Parece que Dios, como ha dicho toda la narración, ha decidido no abandonar a José. Y nuevamente lo bendice. Y le da estrategias, capacidades, unas capacidades administrativas. Quienes tienen esa capacidad de visionar cosas, mira, recuerda esto, eso te lo dio Dios, para bendición de otros. Ve esas cosas enormes. Y el faraón decide, ¿sabes qué? Pues que ¿quién más tenemos como este hombre? Sigue la narración ahí en el 37. Al faraón y a los servidores les pareció muy bueno el plan, entonces el faraón le preguntó a los servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien, oiga esto, repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Uf, vuela para arriba José otra vez. Y Dios nuevamente, como lo hizo primero en la casa de su padre, lo puso sobre sus hijos. Después en la casa de Potifar lo puso sobre todo. Después en la cárcel lo puso sobre todo. Y aquí en Egipto lo pone sobre todo. Un hombre que va de esos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero que afortunadamente por la gracia del Señor nos muestra que cada una de esas glorias también tenía sus debacles, ¿cierto? Sus pruebas. Y esta no fue la excepción.
esta no fue la excepción. ¿Cuál fue la gran prueba de José en Egipto? La llegada de sus hermanos. Cuando el pasado te visita. Los hermanos llegaron de Canaán porque el hambre había azotado esta zona. Iban a comprar comida. Y José ve llegar a sus hermanos y se estremeció en su corazón. Imagínate, ¿tú qué haces con una persona que te vendió, que te traicionó? ¿Tú qué haces con él? Diga la verdad. Claro, ahora sí van a ver, ¿cierto? ¿Quién es el que tiene el poder acá? Ah, no que no, ¿cierto? No que los sueños no eran así. Ay, pero mira, ya van a ver. José empieza una serie de pruebas para ver si el corazón de sus hermanos ha cambiado. Una y otra vez, en esas pruebas, José sale en el relato, que les animo a que lo lean en casa, por favor, es una historia preciosísima. Una y otra vez sale a llorar, porque esto es algo que lo quiebra por dentro, que lo quiebra. Lastimosamente no sabemos por qué llora José, la Biblia no nos dice por qué, solamente que él no soporta y sale a llorar. Hasta que José, al ver que parece que sí han cambiado, decide por último rebelarse. Vaya conmigo por favor al capítulo 45, versículos del 1 al 9. José ya no pudo controlarse en la última intervención con sus hermanos, ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él, es decir, los servidores. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José. Y aquí hay unas estructuras muy poderosas del perdón que no podemos ahondar, pero miren esto: yo soy José. Y les recuerda qué fue lo que hicieron. Yo soy el hermano de ustedes, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad, por favor, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios, tercera vez, quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. ¿Qué tal eso? Si hay algo que uno puede ver una y otra vez como un patrón en la vida de José, de este José quebrado en las pruebas, quebrado en las injusticias, pero bendecido por el Señor, es un corazón dependiente. Este es un hombre que sabe que todo lo que tiene ha sido por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios. En todo lo que él hace, una y otra, y miren ese patrón de repetirlo en textos tan corticos, de repetir: Dios ha hecho esto, Dios me trajo, Dios fue el que articuló esta historia, Dios fue. Mis hermanos, Dios fue, no soy yo. José se asegura de glorificar a Dios y de marcar esa dependencia. De hecho, esa dependencia absoluta a Dios es lo que hace que un hombre como el faraón reconozca que hay un Dios en los cielos.
Los dones y las habilidades que Dios te ha dado son una herramienta que Dios te dio para que otros alrededor puedan ver a Dios. Úsalos de tal forma que lo glorifiquen. Y habla de tal forma de ellos. Si tienes capacidades, habla de tal forma de ellos que le quede claro a todo el mundo que esto vino de Dios. Vino de Dios. Podemos reconocer algo aquí en José, es que es un hombre que tenía temor a Dios, porque no destruye a sus hermanos, no los destruye. Él está viendo la historia desde la perspectiva de Dios. Y ahora, una de las cosas más poderosas de este relato es cómo José comprende la soberanía de Dios sobre toda su historia de altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Fue en realidad Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Aquí hay muchas cosas grandes con respecto al tema del perdón, pero quiero resaltar una sola, que siento que es muy poderosa para nosotros. El perdón tiene que ver también con lo que tú crees acerca de Dios. El perdón, la capacidad de entregarlo a otro, de soltar a otro, tiene que ver con lo que tú crees acerca de Dios. ¿Qué creía José acerca de Dios? Que Dios era soberano y que Dios había articulado todo esto con un propósito más grande. Eso le permitió a José no tomar las cosas personales y ver lo que Dios estaba tejiendo en medio del pecado que otros afectan, que traen sobre nuestra vida y nos afecta. Pero no me engancho, es que tú me hiciste esto, tú me hiciste esto. No. Puede tener la libertad de soltar por lo que él cree de Dios. Si tú crees que Dios es soberano, va a ser más fácil soltar ciertos procesos de dolor que tienes, ciertas deudas y cuentas de cobro que le tienes pendiente a algunas personas por ahí. Va a ser más fácil si tú ves desde la perspectiva de Dios cómo es que todo eso ha cooperado para tu bien y para la gloria de Dios. Por ejemplo, un divorcio traumático, un despido injusto, una ruptura amorosa que fue difícil. ¿Qué estaba haciendo Dios con eso en ti? Si tú puedes llegar a esa pregunta, a responder esa pregunta, de alguna manera puedes soltar con mayor facilidad, porque sabes que todas esas circunstancias solo fueron materia prima de Dios para tratar tu corazón. ¿Sí? Es más fácil soltar a alguien que te ha herido y que ha pecado contra ti si tú ves cómo esto se articula dentro del plan de Dios. Así que para poder perdonar, también tenemos que comprender y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Ahora, esto nos lleva a un panorama más grande. Porque a pesar de que toda la historia una y otra vez nos ha mostrado a José cómo es bendecido y bendecido por Dios, y cómo es probado y tratado por Dios, la historia no se trata de José. Aquí hay un telón más grande. Y quiero que miren un momentico un video, aprovechemos los medios, un video que nos ayuda a poner juntas las historias que hemos venido leyendo, desde Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob y ahora José, para poder tener todo el paquete junto de lo que llamamos del libro de Génesis. Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham.
como que Él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y Él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en 2 ocasiones diferentes, Él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. En todo el panorama. De ahí es que vamos a entender, como entendemos en la palabra, que la Biblia se trata no de un manual que nos enseña cómo vivir, que nos da buenos consejos, sino que la Biblia se trata de cómo Dios está restaurando su creación. Todos los pasajes que tú leas en la Biblia tienen que estar articulados para responder esa pregunta. ¿Cómo es que Dios está salvando a pecadores y cómo los está reconciliando para volverlos a casa? ¿Sí? Bueno, ahí ven el panorama. José termina diciendo en el capítulo 50, versículo 19, muere su padre y los hermanos, como todos aquellos que hemos cometido grandes pecados contra otros, tenemos ese temor profundo en el corazón de que no nos han perdonado de verdad. Y los hermanos obviamente experimentan la misma realidad, entonces se inventan algo y le dicen a José, no, es que el papá mandó a decir que cuando muriera, que por favor nos perdonaras, ¿sí? Que no nos fuera a hacer nada, que nos perdonaras. Y José le responde esto, no tengan miedo, les contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Qué interesante eso, ¿no? Cuando no perdonamos,
y hacemos justicia por mano propia, ¿qué lugar estamos tomando? Dios. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, eso es verdad, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Qué hermosura ese cierre de la historia, ¿no? José puede darse cuenta de que la historia no es solamente su historia, que la historia es la historia de Dios. José, a pesar de todos los altos y bajos, de todas las escenas de su vida, llega a lo último del capítulo de Génesis, último capítulo de Génesis, para darse cuenta qué es lo que está detrás del telón. Aquí está el cumplimiento del propósito de Dios. Y hermanos, escuchen esto. Todos los altibajos de mi vida, todo eso que ustedes tramaron para mal, todos esos sufrimientos, ires y venires, porque de hecho José le pone los nombres a los hijos con ese sazón del sufrimiento que le ha tocado en la vida. Todo ese sufrimiento, José lo entiende a la luz del gran propósito de Dios, no del gran propósito de Dios en su vida, no, del propósito de Dios en general, que era que se cumpliera su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Y eso es una belleza porque esto libera a José al saber que él no es el ombligo del mundo, que él no es el centro de la acción de Dios. Mis hermanos, tú y yo, por mucho que pensemos que toda la vida nos gira alrededor, tú no eres el centro del actuar de Dios. Tú solamente eres una partecita de todo lo que Él está construyendo soberanamente. Tú solo tienes, a pesar de que el mundo se te vea como todo el mundo a veces, mira, eso es un pedacito de lo que Dios está haciendo. Y oremos que el Señor nos dé la gracia de ver la vida de esa manera. Le pedí a alguien más que me permitiera contar algo de su testimonio. Es una hermana que sufrió una enfermedad que le da realmente a muy pocas personas, de esas extrañas, que le generó una parálisis, una sierva del Señor, activa, útil para la obra de Dios en la iglesia, como voluntariosa, y de repente un día su cuerpo completo queda paralizado, todo su cuerpo queda paralizado. Y una de las cosas que más me impactó cuando estaba hablando con ella era, pastor, pero Dios usó esta enfermedad para traer a toda mi familia alrededor, a los pies de Jesús. Aleluya. Un momentico, es decir, esto es otra forma de ver la vida. Tienes dos formas de enfrentarlo. O con las quejas, que seguramente serán parte en estos procesos de pérdida, y sobre todo de la pérdida de la salud, que es algo que tanto nos afecta. O tienes la forma de ver desde la perspectiva de Dios, qué es lo que Dios está construyendo. Y gracias a nuestra hermana Carmen, que ha ido entendiendo ese camino, que Dios está haciendo algo desde su silla de ruedas, que lo está haciendo en su familia, y que su familia ha llegado uno por uno a caer ante los pies del Señor a través de tanto quebranto y sufrimiento que ella misma ha experimentado. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Dios está construyendo una historia más grande que tú. Y quizás, mis hermanos, sea mucho después que te puedas dar la vuelta y entender. Mucho después que digas, yo no me imaginaba lo que Dios estaba haciendo. No tenía ni idea. Pero que Dios nos dé la gracia de caminar en humildad y saber que Dios está construyendo
su historia increíblemente a través de mi pequeña historia, de mis altos, de mis bajos, de todos mis quebrantos. Él está construyendo mi historia, su historia. Y mis hermanos, no quiero terminar sin, como les decía mi membresía ahorita, siempre necesitamos recordar cómo es que esta historia de gracia nos apunta a la gran historia de gracia, al Evangelio. Y José es un tipo de Jesús, ¿no? Un hombre que es quebrado, tratado a través del sufrimiento para traer salvación a muchos, ¿no? Ese es Jesús. Jesús es un hombre que también absorbió sobre él la culpa del pecado de otros para poder reconciliarlos y traerlos a casa, ¿no? Ese es José, ese es Jesús. Pero hay algo que particularmente me hizo como un zoom al leer esta historia, y es ese versículo 19 del capítulo 50. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Y para mí fue inevitable pensar cómo Jesús, para salvarnos de nuestra más profunda hambre, de nuestras más profundas necesidades, y reconciliarnos de los más profundos y graves agravios que hemos cometido contra el Señor, teniendo Él todo el derecho y todo el poder, y en últimas siendo Dios mismo y pudiendo obrar justamente en castigarnos a nosotros. ¿Cómo Jesús no toma el lugar de Dios, sino que es un Dios que toma nuestro lugar? Jesús no toma ese lugar que puede tomar para hacer justicia sobre los pecadores, sino que es el Dios que se rebaja y que se humilla y que absorbe en sí mismo todo el mal que ha sido cometido contra Él, para poder reconciliarnos y traernos a casa. Ese es el Dios en el que creemos, el Dios que tomó nuestro lugar, el lugar de los pecadores. Dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Quiero dejarlos con 4 o 5 implicaciones. Al leer una historia es difícil trazar una idea, y si hay una idea general es que Dios es soberano sobre nuestra vida y Él tiene un plan más grande que nosotros. Lo primero que quisiera dar en implicaciones es que tu trabajo, el lugar donde Dios te ha puesto a laborar o a estudiar, tu trabajo sí importa y dice mucho de Dios. No menosprecies esas oportunidades en donde te ha puesto para brillar para su gloria, para que otros miren a Dios. 2. Mis hermanos, yo quiero, ojalá pudieran recordar esto, que Dios también nos bendice. De hecho, que es el propósito de Dios bendecirnos a través del sufrimiento. El sufrimiento va a venir, a pesar de que toda nuestra cultura quiera evitarlo a toda costa. El sufrimiento es un regalo de Dios para tu vida. No lo menosprecies. Aprendámoslo a leer en perspectiva. 3. Dios, recuerda esto, Dios está construyendo su historia en medio de nuestra historia. Y creo que una de las invitaciones para salir de este lugar hoy es pensando, oíste, si yo me pongo a pensar en todo lo que ha pasado en mi vida, ¿qué es lo que Dios ha estado haciendo en mí, conmigo y a través de mí? Esa es una pregunta que tú tienes que resolver. Y aún si hoy estás en un proceso de crisis difícil, necesitas leer este momento con esas preguntas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo más allá de mí? Obviamente en mí, pero más allá de mí. 4. Hermanos, el perdón de Cristo, ese perdón del que tomó nuestro lugar, es lo que más libertad nos da y más empoderamiento nos da también para soltar a aquellos que nos han herido profundamente en nuestra vida. Ese perdón gratuito que hay en Jesús
es lo que te da la capacidad de soltar a otros que te han herido. Entre más medites en tus pecados y en la reconciliación que hay en Jesús para ti, vas a empezar a ver cómo tu corazón se empieza a volver más blando, para empezar a soltar y a perdonar a otros que quizás has tenido amarrados por años. Y creo que es una tarea para llevarse de aquí. Y último, mis hermanos, yo quisiera recordarles algo. Estos videos motivacionales dicen que como que la vida sube y baja, que tienes que enfrentarla, que sé feliz, que te empoderes, que tú puedes lograrlo. Pero la verdad, lo único que le da coherencia y sentido a toda nuestra vida es Cristo. Amén. Es Cristo. Si tú lo puedes ver a Él, vas a empezar a ver en perspectiva todo a tu alrededor, todo a tu alrededor. Acércate a Él y vas a empezar a ver luz en todas las áreas quebradas y de dolor que has atravesado. Y también en todas las bendiciones, porque no se ven como algo que es para tu gloria, sino que puedes vivir, como terminó José diciendo, Dios es el que me ha traído hasta aquí. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por estas maneras tan preciosas que tú estás abriéndonos el entendimiento para comprender, Señor, que a pesar de que en este mundo, en nuestro contexto, el yo se exalta tanto, mi historia, mi felicidad, mi realización, mis triunfos se exalta como tanto, Señor. Te damos gracias por la manera en que tú nos recuerdas hoy, que lo que le da coherencia a todos los altibajos de esta vida, a eso que vendrá. Señor, eres tú. Por eso yo te pido en especial que tú nos des la gracia, por favor, porque esto es algo de tu espíritu sobre nuestra vida. Nos des la gracia de leer todas las bendiciones, los dones y los talentos a la luz de la historia que tú estás tejiendo con nosotros y a través de nosotros. Pero también de ver todos los dolores, los quebrantos, los fracasos de nuestra vida, también a la luz de la historia que tú estás construyendo con nosotros y a través de nosotros. Gracias porque en Jesús, Señor, ya se ha quitado todo temor de que es el juicio de Dios que está trayendo este mal sobre mí. Ahora sabemos que el trato en amor de Dios es lo que tenemos, porque en Cristo ya toda justicia ha sido cumplida. Ya no somos más deudores. Ahora el sufrimiento lo leemos no como los amigos de Job, como que algo malo está haciendo. El sufrimiento lo leemos como lo que Dios está construyendo, como el trato de Dios, como la materia prima de Dios para cumplir su propósito en mí y a través de mí. Ay, Padre, solo tú puedes traernos luz sobre todas las cosas descuadradas y difíciles aún de procesar de nuestra vida. Y tú sabes cuántas tenemos en este tiempo: desempleo, enfermedad, soledad, crisis relacionales, divorcios, pleitos familiares, pleitos en el trabajo. Ayúdanos a leer la historia desde tu óptica, para que en última, Señor, lo que sea que pase, bueno o malo, podamos vivir como José, dando la gloria a Dios. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén.